Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a este su programa No tengas miedo. Las personas que aún no han hecho su suscripción, los invito a suscribirse, activar la campanita y ojalá darle like a este programa. Bueno, uno de los mayores objetivos que considero tiene el demonio en este momento y en los últimos tiempos es atacar las familias, porque justamente de aquí nace lo que realmente está el futuro de la vida, de la creación. Por esto, por esta razón, hoy en No Tengas Miedo hemos invitado al padre Horacio Bojorge. Ustedes ya saben, él ya ha estado aquí en nuestro programa. En un tema, en un tema anterior que tuvimos con él nos habló de para qué la mujer, el origen y bueno, de en sí que tenemos nosotras a consecuencia del pecado original. Hoy lo hemos invitado para que nos hable sobre los matrimonios, pero especialmente matrimonios sobre roca. Padre, gracias por estar en No Tengas Miedo. Bueno, muy bien. Tú sabes que eh, Beatriz, que nuestro Señor nos eligió, nos enseñó lo que teníamos que, nos eligió para mandarnos, y por eso nos enseñó. Y nos mandó con poder de expulsar demonios y de sanar enfermos, y de pisar serpientes y escorpiones, es decir, pisar los errores y las serpientes venenosas, los enemigos ¿verdad? Y, y yo me preguntaba, bueno, pero eh, yo no es que cure enfermos así, paralíticos que caminen, como los pastores evangélicos algunos hacen, yo no tengo... este, eh, y yo le preguntaba al Señor, ¿y el poder de curar enfermos, dónde está en mí? Y bueno, y me dio a conocer que era esto de mostrarle al varón y a la mujer cuál es la herida, cuál es la debilidad, que a consecuencia del pecado original hay en su ser varón y en su ser mujer. Y que eso también es la causa de que se crea un malentendido entre ellos y que, ¿verdad? Vemos las consecuencias a medida que se va terminando el reinado de la fe en la sociedad, vemos las consecuencias de ese pecado original en el varón y en la mujer. Vemos que la mujer va dejando de ser una mujer de alguna manera, o se encarniza con serlo, pero de una manera agresiva contra el varón, y el varón también se va convirtiendo. El Señor me ha mostrado que el varón cae hacia el pecado, hacia el aspecto instintivo de su naturaleza, no cae hacia el polo animal, y que la mujer más bien se extrapola por el lado espiritual, pero en uno son los apetitos de la carne y en otro son los apetitos, y en la otra son los apetitos del afecto, del espíritu, ¿verdad? De la voluntad, que quiere hacerse casi como, quiere el bien, pero, eh, ¿verdad? Es el ejercicio ilegal de la divinidad al final, la Claro, usurpación de la divina peridencia. Ella quiere hacer el bien, pero como ella lo entiende, ¿no es así. cierto? Y en eso se apodera del juicio divino y quiere que Dios al fin termine sirviéndola a ella y no ella a él. ¿Eh? No Así es. sometiéndose como está la Virgen sometida, ¿no? Por el amor y por el conocimiento del Espíritu a Dios. ¿Sí? Claro. ¿Qué me decías? ¿Es cierto que? Bueno, y ahí el Señor me fue enseñando, y hay como una especie de itinerario de lo que... Este, el, Tú recuerdas el primer libro, La Casa sobre Roca, hiciste una edición colombiana de este libro, después se hizo en Ecuador una edición ecuatoriana, y este es un libro donde yo trato del noviazgo, la amistad matrimonial y la educación de los niñitos ya para el matrimonio. Yo decía, a los niños se les enseña piano, violín, guitarra de chiquitos, y idioma inglés, y van a gimnasia y a danza y a ballet, Sí, pero ¿quién lo prepara para el matrimonio? Decir las virtudes para ser un buen varón y una buena mujer, y después ser una buena esposa y un buen esposo. ¿Quién le claro. enseña?
De hecho, eso cuando los papás son buenos y la familia es un buen modelo y los tíos también y todo el mundo vive cristianamente y santamente, ahí tiene el modelo y la escuela en su misma casa. Pero si no, ¿quién les enseña, no? Y entonces es necesario que los papás sean modelos para sus hijos en su vida, pero que también pedagógicamente los quieran orientando. Al varoncito, le digo, en la casa Zorra Roca le tienen que enseñar a dominar sus pasiones animales, sobre todo, ¿no? Y desde chiquito, entonces, ejercitarse en la gula, en no comer con glotonería, en dominarse en el comer, para que después, cuando llega el despertar de la sexualidad, él también pueda ser dueño de su sexualidad. Y también tiene que ser dueño de sus miedos y de sus tristezas. Por eso al niño, al varón, se le enseñaba que no debía enojarse, no debía entristecerse, que no tenía que llorar. El buen varón no llora, pero tampoco se enfurece. Incluso el buen guerrero no se enfurece. El buen guerrero tiene que mantener su serenidad y su sangre fría, porque si no, ¿verdad? Muere. Y a la mujercita, que hay que enseñarle que domine sus caprichos, porque en la niña lo que se desordena es la voluntad propia, como Eva, ¿no? Quiere hacer su voluntad y quiere que las cosas sean como en ella. Y por eso los primeros conflictos son entre mamá y hija y mamá. Cuando ella llega a los 15, ella quiere gobernar la casa. ¿Eh? Y por eso no cabe, como yo digo, no caben dos mujeres en una casa si una no está sometida a la otra. Como no caben dos caracoles en una cascarita, ¿eh? Así la dueña casa en su casa es la domina. Doña viene de domina, la que gobierna el hogar. Sí. Y eso es sano, eso es bueno que ella gobierne bien, pero que gobierne con el gobierno del amor verdadero, del bien del otro. Y no tal como ella la entiende, sino como está revelado que es según Dios. Claro. Porque a veces la madre considera que el bien del niño es que sea un buen profesional, que tenga mucha plata, y ya tiene sus ideas como tiene que ser su esposa y su mujer, ¿no? Y después le quiere seguir gobernando la vida después de casado también. ¿No es cierto? Entonces tiene que saber obedecer a Dios. Y para poder también enseñar a sus niñas a obedecer a Dios. Por lo tanto, a someter su caprichito a algo superior, que es el bien del otro y el amor a los demás. Y no quererle imponerle a sus hermanitos. Me contaba hace poco en una familia que la hermanita más chica le pega al hermanito más grande. Y el hermanito más grande dice, tía, me pega. Oh. ¿Comprendes? Sí, claro que sí. Y los papás no corrigen esas cosas. Claro. No le corrigen a la niña. La mamá no le corrige, el papá no le corrige. Entonces se ha perdido esa sabiduría del varón y la mujer. Y esto apunta a eso, a recuperar la instrucción de los niños. Pero para eso también el varón tiene que recuperar el conocimiento de cómo en él obra el pecado original y en ella cómo obra el pecado original, ¿no? Y entonces, en este librito hay 10 fichas. 5 sobre el noviazgo, 3 sobre el matrimonio, 2 sobre el matrimonio y 3 sobre la educación de los niños, del varón y la niña, para las virtudes varoniles y femeninas que las hagan después buen hombre y buena mujer. Claro. ¿No? Y por lo tanto, buenos esposos. Eso antes la cultura misma lo transmitía, el ejemplo no solo de sus padres y la familia, sino de las familias de toda la ciudad, en las ciudades católicas y en los imperios católicos, ¿no? En la España católica, eso se aprendía, y en nuestros países también, en la Argentina o en la Colombia católica, se aprendía en las familias. A medida que esas sociedades las van destruyendo por influjo de culturas invasoras, entonces, yo pongo aquí en la ficha segunda del noviazgo
trato en estas fichas de la elección, etcétera, etcétera, pero en la segunda ficha pongo que las consecuencias del pecado original en el varón es que cae hacia la lujuria, es decir, que separa el sexo del amor. Y por lo tanto cae en la pasión de la lujuria. Y ella, como tiene el deseo de la ternura y de que se le manifieste el amor, pero el amor puro, no se da cuenta que buscándolo en el novio lo que hace es despertar la lujuria. Claro. Ella no tiene una mala intención, pero yo tengo en mi página, en mi web del buen amor, el testimonio de una chica cuyo seudónimo es Rina, que dice que ella lamenta, ¿verdad?, digamos, sus errores con su novio, de cómo, buscando las manifestaciones de ternura de él, de hecho encendió en él, despertó en él lo animal. Claro. Y después eso no se pudo arreglar más. De modo que el varón quedó como arruinado por la lujuria. Y no por la mala intención de ella, sino por su ignorancia. Y como Hollywood lo que hace es precisamente impartir el error. Bueno, y después sigue entonces 2 fichas aquí en el librito de la Casa sobre Roca sobre esa, que el varón cae hacia el polo instintivo y se convierte en perro o en chancho, y que la mujer se levanta por el polo espiritual, pero se levanta mal, es decir, hacia la soberbia de querer que las cosas, el capricho, que las cosas sean como ella quiere que sean, todo el mundo y todas las cosas, y al fin se convierte en bruja o en demonio, porque también recurre a la magia, va a visitar, a consultar a las magas, ¿no? A los magos y a pedir que le hagan brujerías para conseguir lo que ella quiere. ¿No es cierto? Desafortunadamente es así. Ahí está. Y también mostrando y explicando esta diferencia entre varón y mujer, decía que el varón actualmente, ¿verdad?, no el santo, pero el varón común, quiere una casa para tener una mujer, y que la mujer común quiere un esposo para tener una casa. Y la gran mayoría de mujeres piensan así. ¿Cierto? Y muchas veces también en la mujer común, una vez que tiene el esposo y tiene la casa, es capaz de echarlo al esposo, al mate, no te quiero más. ¿No? Y lo que busca en realidad la mujer es la seguridad en el amor. Pero después, cuando ve que el amor no le da la seguridad esa, o que su esposo ya no le da amor, sino que le da lujuria, y se asquea de esa lujuria con que la busca, entonces lo echa de la casa, y ahí viene el divorcio, y entonces como ella ya no tiene la seguridad en el amor, la busca la plata. Claro. Por eso una de las virtudes, de los vicios que tiene la mujer es el de la codicia, mucho más acentuado que en el varón. Incluso eso se manifiesta en psicología. Una psicóloga chilena, Pilar Sordo, dice, haciendo sus experimentos que confirman esto que yo digo desde el punto de vista de la teología, ella lo confirma desde la experiencia psicológica. Dice que la mujer es de guardar y el hombre de soltar. ¿No? Que sí. La mujer retiene, pero en todo, en lo físico, en lo espiritual, en lo psicológico, es el que quiere retener las cosas, y el varón le suelta las cosas, y por eso el varón de repente es manirrota y no, ¿verdad? Hay varones también codiciosos, por supuesto, pero hay como una tendencia distinta. La mujer busca la seguridad, y la seguridad propia es la de los suyos. Y por eso está con el Jesús en la boca hasta que no vuelven a la casa. Le habrá pasado algo, ¿qué verá? Está con ese temor de lo que le puede pasar. Y ella quiere ser como la providencia que impide los riesgos y los peligros, y ¿no? Sí. Ese es como lo que pasa a consecuencia del pecado original. Y los dos lo que tienen que hacer es poner la confianza en el Señor.
al modo, ella, la confianza al modo de la mujer. Y el varón, la confianza al modo del varón. Es decir, él tiene que confiar en el Padre como hijo y en Jesucristo como el amigo, que lo llamó la amistad. Ya no los digo siervos, sino amigos, dice nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando uno entra al discipulado con Cristo, entra como el hermanito menor que aprende del hermano mayor. Así es. El varón entra así. Y la mujer entra en la relación con Jesucristo, en la relación con el Padre como hija, pero en relación con Jesucristo entra como esposa. A eso está llamada el alma femenina. Y el alma femenina no encuentra reposo sino es en la confianza esponsal con Jesucristo. No cualquier tipo de confianza. Puede ser a veces, sí, una confianza, pero no ha descubierto todavía la clave esponsal de su relación con Cristo. Y eso es una de las cosas que el Señor también me ha mandado a proclamarle este evangelio al alma femenina, de toda mujer. Algunos me dicen, no, padre, pero entiéndame bien, yo no quiero ser monjita, yo quiero casarme. Sí, es que este mensaje de la esponsalidad femenina es para toda mujer, para la niñita, para la anciana, para la casada, la soltera y por supuesto para la religiosa, con más razón. Padre, ¿se puede alcanzar la santidad desde el matrimonio? Por supuesto, el matrimonio está hecho para la santidad. Es decir, que en el matrimonio, Cristo es ministro del amor de Cristo santificador para la esposa y la esposa es ministro del amor santificador del esposo. Por eso, en el segundo libro en que yo trato de esto y que amplío lo del primero, que se llama ¿Qué le pasó a nuestro amor? Los últimos capítulos, tres últimos capítulos, es el capítulo 10, el último, es el matrimonio como sacramento de santificación. Primero es de sanación. Se sana por el matrimonio las consecuencias del pecado original, por ser sacramento, porque Cristo es médico. Y entonces, si ella es ministro médico de Cristo, ella es médico para su esposo, de las enfermedades y debilidades de su esposo como varón. Ella está llamada a ser médico. Y él está llamado a ser médico de la esposa, porque es ministro de Cristo, médico para la esposa. Y como Cristo es médico, maestro, médico, pastor y sacerdote, la esposa tiene que ser esas cuatro cosas para el esposo, pero como ministro de Cristo. Así que Cristo quiere hacer pasar su magisterio, su sanación, su pastoreo y su santificación a través de ella. Ella tiene que ser, ¿verdad?, para él, maestra, médica, pastora y sacerdote, unirlo a Cristo. Y él tiene que ser eso para ella. Y entonces hay como que Cristo traduce a lo femenino, su magisterio, su capacidad de sanar, lo traduce en acción femenina y en él lo traduce eso en acción masculina, por la santidad del sacramento. Ya, claro. Entonces por la santificación de ambos. Si él, así que uniéndose a Cristo es como se unen más perfectamente entre sí. El libro del Eclesiastés, del Eclesiastés, en el capítulo 4, en los versículos 9 al 12, dice, habla de la ventaja de ser dos. Es mejor dos que uno, ¿no? Es mejor ser dos que uno, porque si a uno lo atacan, el otro lo defiende. Si los dos tienen fríos entre sí, no se acomodan y entran en calor. Y si uno se cae, el otro lo levanta. Tiene muchas ventajas el ser dos en el matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando las desventajas empiezan a superar las ventajas? Porque también tiene desventajas el ser dos. El otro ronca. Y no nos deja dormir. Hay desventajas también del matrimonio. Entonces, ¿qué
pasa? Y entonces viene ahí como una especie de salto en el texto, dice, pero la cuerda triple difícilmente se rompe. Cuando la cuerda está hecha de dos nomás, entrelazada de dos, se puede romper fácilmente, porque las dos voluntades quieren estar mientras hay ventajas unidas, pero cuando hay desventajas, las voluntades se separan, que es lo que pasa actualmente, que le dice él a ella, ya no te quiero más, se acabó nuestro amor, porque se acabaron las ventajas y empezaron las desventajas. Pero si las dos voluntades están unidas a la voluntad divina, a una tercera cuerda, que es la voluntad divina, si los dos buscan en el matrimonio la voluntad de Dios, entonces eso los une por encima de las desventajas. Porque ya no importan las desventajas, porque siempre juntos es como se obtiene mejor la voluntad divina. Juntos es como pueden ser padres. Separados no. Y juntos pueden tener entonces hijos. Y los hijos son importantes si la familia no se destruye para la vejez. Claro. Y para la alegría de los nietos. ¿No es cierto? Y para la gran familia. Que si es santa, que si son santos. Por eso es tan importante que se instale, como estaban esos imperios cristianos y en esas culturas cristianas que han sido atacadas duramente con críticas y ¿verdad? Diciendo la oscura Edad Media y el imperio español y todo eso, y se sigue haciendo, se sigue persiguiendo. Ahora quieren destruir en Estados Unidos las estatuas de los evangelizadores, ¿verdad? Y de Cristóbal Colón, ¿no? Porque no quieren es el demonio el que está queriendo hacer esas cosas y sus servidores sobre la tierra. Bueno, pero no sé, yo me voy un poco por las ramas. Tú encauzame de nuevo por los cauces de lo que tú quieres y piensas que este video tiene que darle a los que oyen. ¿Sí? Claro, sí, padre. ¿Cómo un noviazgo puede ser el cimiento de la amistad matrimonial? Bueno, el noviazgo, yo lo digo también a propósito de esos dos libros, mucha gente me escribió y me preguntaba problemas, ¿no? Entonces surge el buen amor en el noviazgo, el buen amor en el noviazgo, que son preguntas y respuestas, respuestas divinas a preguntas humanas, y el buen amor en el matrimonio. Entonces, ahí está el noviazgo y matrimonio. ¿Y qué es el noviazgo? En realidad empieza con un enamoramiento. ¿Y qué es ese enamoramiento? Ese hecho de que el varón, entre todas las mujeres posibles, se fija en una. Porque mira que hay mujeres en el mundo. ¿Y por qué se fija en esta? ¿Y cómo esta se da cuenta de que la miró así? Porque reconocen la mirada, algo distinto es la mirada de muchos otros. Porque por ser mujer muchos otros la miran, pero hay una mirada en que la miró de otra manera. Es el que vio en ella, no, vamos a decirlo, no la hembra, sino la persona. ¿No, verdad? Así es. Eso nos sugiere, a mí me sugiere mucho que cuando va a crear a la mujer, Dios al varón lo duerme, como diciendo, vos no opines nada. Te lo voy a hacer para ti. Y se la presenta, lo despierta y se la presenta. Y él, encantado, la reconoce. Ah, esta sí que es. Entre los animales yo no encontraba algo así. Pero esta sí que es carne mi carne. Esta sí que es semejante a mí. Se llamará Isha porque de Ish fue tomada. Ahí le pone un nombre a ella, como los novios le ponen un nombrecito, negrita, no sé cuánto le dicen a la novia, no le inventan los nombres. Y ella le inventa un nombre a él también. Pero él se pone el nombre, Ish, que hasta entonces no se nombraba así. Viendo a la mujer, viendo a la varona, se reconoce como varón.
Es decir, que se reconoce a sí mismo viéndola a ella también, por la diferencia y la semejanza. Me contaba un matrimonio que él andaba de viaje por ahí, por su país, de un lugar a otro, estudiaba, se andaba de viaje, llegó a una fiesta que se organizaba, lo invitaron a una fiesta como viajero, y en la fiesta, entre las chicas que servían y organizaban todo, estaba la que iba a ser su esposa, y él la vio y la miró, y la esposa, la chica no dijo nada, pero le dijo a la compañera que estaba ahí, la tocó así y le dijo, con ese me voy a casar. Ah, sí. Así que reconoció en su mirada algo que le transmitió el Espíritu Santo. Y eso es un carisma. El enamoramiento, que es el reconocimiento, es un carisma. Dios le muestra al varón a la que va a ser su esposa. Claro que es un varón que vive en gracia. Claro. Porque si es un varón que está en la lujuria, su mirada va a ser impura, no va a poder reconocer a la persona, ¿verdad? Se va a perder en la multitud de las hembras y no va a poder reconocer la unicidad de la mujer, de la esposa. Y en ella lo que hay es no la mirada selectiva, sino de la elegida, el reconocimiento de la elegida, de la reconocida. Ella reconoce esa mirada, en esa mirada el Señor le da a leer que ha sido reconocida, que ha sido mirada de otra manera. Entre las miles de miradas que ha recibido, esa es única, por eso llegaron a ser esposos. Nunca había habido otra mirada así entre ellos. Nunca ella había recibido una mirada como esa. Claro. Y entonces eso es lo que hace en la mujer. El amor es el reconocimiento del ser amada y la aceptación del ser amada. Pero claro, pasa que ella muchas veces también tiene sus apetitos que le impiden ver esa mirada. De repente ella quiere, como se aconsejan las mujeres entre ellas, buscate uno con plata. Buscate uno con plata. Dice que sale con el arco y las flechas a cazar uno con plata. El primer objetivo. En vez de vivir en la confianza de que a ella se le va a asignar un varón para que sea, ¿verdad?, ministro de Cristo para ese varón. La mirada de fe es la que permite que haya un silencio donde se oyen las voces del Espíritu Santo. Que uno esté, yo pongo la comparación del Espíritu Santo con el GPS, que uno tenga el GPS puesto en la meta a dónde voy, ¿no? La ciudad a dónde voy, entonces el GPS me muestra el camino. Si yo no le pongo, ¿verdad? Si yo no tengo puesta mi intención en el Padre como hijo, en Cristo, ¿verdad? En mi vida de padre para cumplir la voluntad de Dios, nuestros jóvenes están tan mal enseñados, tan en la ignorancia, que los buenos chicos, los de parroquia, yo lamento, pero buscan una mujer para ellos, no una madre para sus hijos. Qué triste. Es decir, que cuando miran, no ven a la mujer en clave de madre, que debe estar incluida en la clave de esta me atrae o no me atrae, me gusta o no me gusta, me emociona o no me emociona, me conmueve o no me conmueve, no sé, hay una expresión en que dicen, por ahí ya me vendrá. Sí, porque mueve las hormonas, ¿no? O los afectos, aunque no sean lujuriosos, pero es ese buscar la mujer que me gusta. Exacto. Y eso pasa mucho en el varón joven, sobre todo, cuando no tiene la sabiduría para
digamos, gobernar sus afectos. Yo siempre pongo como modelo cómo hizo Santo Tomás Moro para elegir esposo. Santo Tomás Moro, que era el canciller del reino, iba a elegir esposa, era joven, iba a elegir una esposa, y entonces se había fijado en la hija de un mercader de buena posición, que tenía 2 hijas, y él se había fijado en la más chica, porque era más bonita y no sé cuánto. Entonces él fue a visitar, y claro, la mayor estaba ahí mirando el interés de ella por la menor. Y él se dio cuenta, se ve que se dio cuenta algo así, y por no disgustar a la mayor, pidió la mano de la mayor, por no herirla. Fue felicísimo con esa mujer. Felicísimo. Fue la madre de sus hijos. Y después cuando enviudó, y él tenía ya niñas que tenía que educar para ser mujercitas, ¿qué eligió para sus hijas? Una viuda que fuera madre sustituta de esas niñas para formarlas como mujer. Y fue felicísimo con ella también. Ay, qué bien. ¿Te das cuenta? Ese no elegir por la pasión, sino por el bien del otro y por el bien de las hijas, por el bien familiar. Ese elegir por una especie de red de amores, ¿no? Que te sacan de tu propio amor. Claro. Y te hacen ver el bien de los que tienes que procurar el bien. Y eso es la caridad. El bien de los que Dios ama y que te pone a servir en el amor. Eso es lo que constituye un varón que ya no mira a una mujer para él, sino que mira de otra manera, que mira una esposa, que va a ser madre de sus hijos, y cuyo bien él quiere desde que, ¿verdad? Entonces el enamoramiento no es solo esa especie de conmoción emocional, no es solo eso, eso puede ser parte de la... Pero hay también otros modos de elegir mucho más seguros, que son también los racionales. Y suele haber una preponderancia del modo de elegir de los 20 a los 25, 26 o 28, y después el amor después de los 30. Que también hay que aprender, porque yo tengo el amor de después de los 30, tengo varias entradas en mi blog del buen amor, en que, claro, están acostumbrados a mirar a las chicas como las miraban antes, y cuando llegan a los 30, no se dan cuenta que la que ahora convendría para ser su esposa, no le despierta lo que le despertaba a las otras. Claro. Entonces no se dan cuenta que el amor tiene que también ser un acto de la voluntad, no necesariamente impregnado de resonancias afectivas. Que en ese caso la voluntad va primero y las resonancias afectivas vienen después. Así es. Y eso también, no se habla de eso del amor después de los 30. Son cosas que... ¿Y usted, padre, cómo sabe todas estas cosas si no se casó? ¿Qué nos viene a hablar? Señores, impresionante. Pero es increíble. Sí, porque mucha gente dice eso, ¿no? Bueno, este cura que viene a hablar de... Claro. Pero es importante, porque de esto no se nos habla, padre. Y es muy importante este conocimiento que usted nos transmite, es algo nuevo. Yo no lo he aprendido ni en mi familia. Yo no tuve hermanas. Y desde los 18 me metí de cura. Así que bueno, y hasta los 33 no me ordené, no tenía mucho trato con la gente. Estuve siempre estudiando dentro de las casas, sí, capillas y cosas, pero... Así que conocer a la mujer, digamos, por conocimiento de la mujer, no. Porque me hubiera encontrado con la mujer herida
y no había llegado a su esencia, Claro, que es su vocación. sí, Porque aunque esté herida, está llamada a esa salud, a esa sanidad, a esa santidad. Porque la santidad es salud, es vigor para el bien. así es. Lo que sí he conocido yo en mi familia era algunas mujeres santas que me tocó tratar. Bueno, aparte de mi madre, mi abuela, tía María, algunas de esas tías solteras, ¿eh? que, que son mujeres modelos, que también, ¿verdad? Tienen ese lo que uno después reconoce como santidad, Qué bien. como capacidad de entrega, de vivir para el otro, de buscar el bien del otro, de no ser, de ser desapegadas de sí mismas, de no estar, ¿eh? Sino la capacidad de servir. Entre las empleadas domésticas he visto eso. En mi niñera, que era una mujer de color, una africana, descendiente de esclavos, ¿no? Que fue niñera nuestra. Yo vi virtudes femeninas Sí, y empleadas domésticas que tenían esa capacidad de servir, mujeres sencillas. claro. Mm. Padre, ¿qué misión tiene el matrimonio frente a la educación de los hijos? Ah, bueno, espérate un poquito que habíamos empezado por el enamoramiento y yo me quedé en el enamoramiento. Y después que Listo. viene el enamoramiento, viene el noviazgo, que es como ya la escuela hacia el ministerio, porque el matrimonio es un ministerio. Si el carisma, si el enamoramiento es un carisma, el matrimonio es un ministerio. Hay que pasar de esa, por aprender a vivir para el otro, y eso es el noviazgo, Ya. a tener en cuenta al otro y a ponerse de cara al otro y el otro de cara a uno. Ujú. ¿Verdad? Empezar a aprender a vivir para el otro y a querer vivir para el otro. Y ahí viene entonces el sí matrimonial. Sí quiero vivir y entonces compartir la vida. Ese carisma va permitiendo que yo me vaya capacitando para ser ministro. Ujú. ¿Eh? Y ahora repetime esa pregunta porque esto venía al otro que me decías de noviazgo y matrimonio, ¿no? Sí. ¿Cuál es la misión del matrimonio frente a la educación de los hijos? Ah, bueno, ahí yo le doy esas tres últimas fichas, ¿no? Frente a los hijos, Santo Tomás y la escuela católica dice que a partir de hasta los 5 años es la mamá la que se ocupa de los niñitos, ¿no? Pero después ya tiene que haber un desapego, y que tiene que entregárselos al padre, a la influencia del padre, a la autoridad del padre. Porque es el padre el que tiene que ocuparse de la educación de sus hijos. Pero en la medida en que la cultura cristiana se fue descristianizando, al varón lo sacaron de la casa. Pensá, por ejemplo, en la revolución industrial inglesa, sajona, francesa, alemana, europea y norteamericana. Esa revolución industrial de los países no católicos sino protestantes no tenían el cristianismo integral. Y por lo tanto no les importaba sacar al varón de la casa, tenerlo 15 horas en la fábrica, matarlo de hambre, matar a la familia de hambre, porque vos ves que Marx no habla de amor, habla de dinero. Ya. Y eso es todo, eso tiñe toda la economía. Vos ves que los principales economistas son ingleses. Y Marx también. Entonces están en esa economía inhumana que van a la India y destruyen los tejidos sociales, van a la China y meten la droga. Es decir, pues ellos de amor no entienden nada. Todo es dinero. Ujú. Y eso es, yo diría, la humanidad cainita. Porque la discusión entre Caín y Abel es que Caín dice que él ve que el mundo no fue creado por amor. Que el amor no es importante, que no hay juicio, que no hay
buenos y malos, que a Dios le da lo mismo una cosa que otra, que no hay mundo más allá. Y Abel es el hombre que dice que no, que él ve que hay amor, que las cosas son amorosas, alguien que es capaz de ver y conocer el amor. Y por eso es capaz de amar también. Y no le da es pastor, no le da tanta importancia. El otro es constructor de ciudades. Pero este es pastor. Y bueno, y el constructor de ciudades mata al pastor. Y lo seguimos viendo en el mundo. Vos ves lo que está haciendo el comunismo, lo que hizo en Rusia, ahora lo repite en China. Y lo repitió en Europa del Este. Y lo repite en Argentina. Y lo repite en el Uruguay. En todas partes, ese comunismo, ese marxismo, es cainita. Porque ignora el amor. Nunca se los oye hablar del amor. Se los oye hablar de la justicia, pero no es en la clave del amor. Y de la misericordia, pero no es una misericordia amorosa, es una misericordia que hace de la misericordia negocio. Así es, una falsa misericordia. Sí. Y que es una garrocha para el salto alto, ¿verdad? Hacia los puestos, el poder, el dominio, y después a los que compadeció los liquida sin compasión. Exacto. Es lo que esta chica norteamericana negra, Candace Owens, le reprocha precisamente a los demócratas en Estados Unidos, que parece que fingen por amor por los negros y los tienen, como se dice, engrupidos, ¿no? De que el Partido Demócrata, y votan por los demócratas, y dice, y no se dan cuenta que los demócratas lo pusieron de nuevo en la plantación, donde están destruyendo la familia. En la plantación no había familia, y en la democracia el Partido Demócrata ha hecho una sociedad sin familia. Y a los negros los tiene, digamos, demográficamente congelados, no los deja crecer. Y quiere que entren los latinos para sustituirlos a ellos. Se les canta muy clara, esta chica la ve como es una profeta, esta muchacha, Candace Owens. Y ella ve en cambio que Trump sí es el que reconoce al negro y que quiere que los negros crezcan dentro de Estados Unidos y no hace distinción. Pero el Partido Demócrata es marxista. Sí. Y es desalmado. No tiene conciencia ninguna, conciencia moral ninguna. Ellos van como Marx, como Lenin, como Stalin. No les importa sacrificar a multitudes que tienen que desaparecer. Pero ¿quién está detrás de eso? ¿Quién es uno de los ideólogos ingleses? Darwin, con el evolucionismo, que dice que los que sobreviven son los más capaces y que los otros tienen que desaparecer. De modo que lo que parece una ley biológica es una ley política que justifica la destrucción por el capitalismo de las culturas que a ellos les parecen. Vos ves muchas veces se muestra, ¿verdad?, en qué condiciones vive esa gente en las lagunas palestres del Brasil, sobre casas de palos y en condiciones higiénicas, no sé qué, o en Ecuador, y se los pone como una compasión de que no tienen baños higiénicos y los chiquilines esos se están matando de risa. Así es. Mientras los de la OMS los compadecen, esos niños son más felices que los otros, que los hijos de los divorciados del bienestar. Entonces estamos en ese mundo, hija. Yo no sé si yo me reencausa de nuevo mi conversación hacia tus fines aquí. Tú eres la directora. Sí. No, padre, le hablaba sobre esto porque... Sobre los padres, cómo educan a los hijos. Bueno, sí. Hay que ir a hay que ir a la escuela en casa. Hay que volver a la escuela en casa.
La escuela afuera fue cuando se destruía la familia, esos niños se los llevaban a la escuela. Claro. Y entonces también se acababa la cultura de la convivencia, y al fin los padres quieren que los niños lleguen las vacaciones y ufa, los vamos a tener en casa. No saben qué hacer con ellos. Pero eso es consecuencia de esta incultura demoledora que se ha instalado en el mundo y que es antihumana. Claro. Se llena la boca con los derechos humanos, pero vive destruyéndolos. Sí. Hace todo lo contrario de lo que proclama. Porque es hipócrita, es hipócrita. Declama una cosa y hace otra. Y porque los padres han delegado la misión de educar, se la han delegado a los docentes en las escuelas, pero desafortunadamente en la actualidad hay mucho docente con mentalidad comunista. Exactamente, no aprenden virtudes ahí. Más, Exacto. les enseñan, hace poco un diputado en Uruguay, en la hora previa que tienen para comentar cosas, trajo unos textos de escuela, de primaria, que se usan por la enseñanza esta que estuvo 15 años en manos de los marxistas. Y en esos textos se les enseña a los niños la rebeldía contra sus padres. Claro. Pero además, si tú ves lo que nos venía de Estados Unidos en Los Simpson, es también, ¿verdad? Los niños son los inteligentes y los padres son los tarados. Así es. Y eso es los demócratas norteamericanos, los marxistas norteamericanos. La Virgen de Fátima dijo que los errores de la Unión Soviética se iban a extender por el mundo. Y se extendieron por Estados Unidos y por China. Y por eso el Partido Demócrata son aliados de los chinos. Y quieren instalar en Estados Unidos lo mismo que hay en China. Y por eso Biden estaba de mano dada con Xi Jinping y le dio y le vendió todos los secretos que tenía Estados Unidos, biológicos y demás, para que ellos los usaran, de todas clases. Y Trump quiso rescatar de nuevo las industrias que se habían ido de Norteamérica hacia China, que era el surtidor de todo el mundo, y Estados Unidos se estaba arruinando. Sí. Pero ¿eso qué era? El marxismo en busca del gobierno mundial. En busca del gobierno mundial. Era la demolición del imperio estadounidense para crear ese otro imperio, que es, mira, en China la familia dejó por matrimonio, y si es niña, que muera. Fatal. Qué tristeza. Sí, es lo que quieren aplicar. Eso es lo que quieren instalar en el mundo. El control poblacional. ¿Y para qué quieren esos hombres? Para que desfilen como autómatas en esos ejércitos chinos, en que parece que fueran todos robots. Así es. ¿Y eso para qué es? ¿De quién tienen que defenderse? Quieren atacar, tienen los ojos puestos en América Latina, en Ecuador, en América Latina, en China tiene los ojos puestos acá, en el sur de Argentina hay una base ahí, China, y otro en San Juan. ¿Qué hacen ahí? Increíble. ¿Qué siembran el virus con drones? ¿O tienen bases de 5G? ¿Qué tienen ahí? ¿Qué tienen que hacer ahí? ¿Quién los dejó entrar? Qué triste. Cuando querían traer chinos a San Luis, y Alberto, que era el gobernador, Alberto, que es un hombre anticatólico, que dicen que tiene una serpiente por ahí en un hangar, que es la serpiente familiar, sí. como el ídolo. Fue el obispo Leix el que se opuso. Y al fin logró que no trajera a esa gente.
que primero atendiera a los de San Luis. Ya. El mismo que defendió la Eucaristía fue el que defendió a los de San Luis. Así. Y bueno, sí. Por último, padre, ¿qué consejo le da a aquellos matrimonios que están pasando de pronto por crisis y pues para que ese matrimonio se pueda consolidar sobre roca? Es muy difícil dar consejos generales para situaciones particulares, porque depende, y más ahora en este tiempo de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que es una coyuntura propicia para que los que tienen un poquito de cabeza y ven, experimenten que pueden dar escuela en casa, porque están con los niños en la casa. Y que eso es una oportunidad que más vale aprovechar y no perdérsela. Claro. Y entonces pensar en la posibilidad de contratar homeschooling. Excelente. Y empezar Maravilloso. la escuela en casa. Porque con esto las instituciones, acá ya están quebrando algunas instituciones privadas, con esto muchas instituciones privadas van a desaparecer. Esto va hacia el monopolio de la escuela estatal, que siempre vio a los privados como rivales. Acá quieren llevar la obligación de la escolaridad a los 3 años, que no podían porque faltaban locales y faltaba personal. Pero como con el aborto ha disminuido la población infantil, ahora se atreven a agarrar esa población infantil para escolarizarla a los 3 años, es decir, sacarlos de la familia. Sigue el plan, sigue en ese plan. Y es un plan hipócrita, porque no ponen las cartas sobre la mesa y no dicen hacia dónde quieren ir. Alternan la cosa diciendo que conviene esto, que conviene lo otro, pero en el fondo de todo hacen negocio. Así es. De todo hacen negocio, y de todo manejan plata. Claro. ¿Sí? Y todo gira con la plata y no con el amor. Así es, mi padre. Ahí está la opción. ¿Qué es lo que se pone primero, el amor o la plata? Y como Dios es amor, si no se pone a Dios primero como el creador que crea por amor, estamos en el drama de Caín y Abel, y Caín va a seguir matándolo a Abel. ¿Qué es lo que sigue haciendo? Porque Cristo es también el segundo Abel, ¿no? Y Cristo ahora, ¿quién es en la historia? Somos nosotros. ¿Quién es? El cuerpo de Cristo somos nosotros. Es su cuerpo en la tierra. Todo esto, vos ves que apunta todo contra las iglesias. Ahora en Estados Unidos quieren también, invitan a romper todo lo que sean imágenes de Jesús blanco y de la Virgen blanca. Todo tiene que ser negro. Entonces que rompan los vitrales de las iglesias, que rompan las estatuas, que rompan todo lo que sea el Jesús blanco. ¿Qué muestren en los blancos? ¿Qué es eso? Una guerra civil desatada. Y yo veo que es imposible, que hacen una coerción que parece que las democracias no tienen capacidad de resistir. Esto es una insurrección. Es una insurrección. ¿Cómo no pueden sofocar una insurrección con medios legales? ¿Cómo no pueden atacar a los insurgentes? Sí. Y bueno, es lo que estamos viviendo. ¿Cómo tolerar a los insurgentes? No se deben tolerar los insurgentes. Son enemigos del orden. Total. Pero no, hay como una especie de parálisis. Pero ahí entramos ya en el tema teológico, ¿no? De los jinetes del Apocalipsis y de lo demás. O sea, que en algún momento me encantaría trabajar ese tema con usted, padre. Y bueno, podemos hablar. Total, nosotros lo que es hablamos, querida hija. Yo, ¿verdad? En las conferencias no te las doy, pero las doy así en forma de conversación, me resulta más liviano. Sí, me encanta. Gracias, Padre, por todo este alimento espiritual que siempre nos da. Gracias por sus enseñanzas. Espero
Que a todos los oyentes el Señor los bendiga, los ilumine y que esto les sirva también para abrir los ojos ante el mundo y ver que están en un campo de batalla. Así es. ¿Podría, padre, hacer... La guerra espiritual que grabamos allá cuando estabas en Teleamiga. ¿Eh? ¿Qué me decías? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti que me das esta oportunidad y que Dios Todopoderoso te bendiga y bendiga a todos los que miren este video en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, una cosita más. ¿Sí? ¿Podría hacer una corta oración por todas las familias en este momento? Y bueno, ¿y qué puedo hacer que mejor? Yo no sé, pero crear una oración por las familias. El origen de las familias es la Trinidad y es el Padre, del que procede el Verbo y el Espíritu Santo, es decir, su sabiduría, conocimiento y amor, que son el modelo de varón y mujer y el modelo del matrimonio divino en el seno de la Trinidad, y que todo el varón y la mujer sobre la tierra están llamados a ser imagen y semejanza de eso. Bueno, es el Padre el que puede configurarnos como hijos. Y no se puede vivir realmente como varón y mujer según el designio divino si no se empieza a ser hijos. Entonces lo que hay que ponerse de cara al Padre y rezarle el varón y la mujer como hijo e hija. Y de ahí que se puedan encontrarles los dos como hermano y hermana. Como el Cantar de los Cantares dice, esposa mía, hermana mía, esposa mía. No se puede ser esposa si no se es hermana. Tienen que ser los dos hijos de Dios para poder ser esposos. Entonces vamos a ponernos de cara al Padre para que nos engendre. Que los varones que nos oyen se pongan de cara al Padre para que nos engendre como hijos y las mujeres como hijas. Y después el resto se hace solo. Dios los une. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, pero tienes tu mirada puesta en la tierra. Tú que nos has creado y nos has hecho hijos por el ministerio de tu Hijo Jesús que se hizo hombre. Que tu nombre sea reconocido como Padre por todas las criaturas, por todos los hijos, por todos los seres humanos. Y que por lo tanto lleguen a ser hijos de Dios por el ministerio de tu Hijo Jesucristo, para que en su nombre puedan ser hechos hijos tuyos. Santificado sea tu nombre. Y que el reino filial se instale en la humanidad, que todos los hombres como hermanos, hijos tuyos, vivan de acuerdo a tu voluntad, que se haga así en la tierra como en el cielo. Danos a los que ya vivimos como hijos el pan nuestro que alimenta nuestro ser filial, el pan de tu palabra, el pan de la Eucaristía, el pan de tu Espíritu Santo, el pan de la comunión con nuestros hermanos, porque no solo de pan vive el hombre. Perdona nuestras ofensas, acércanos a ti cuando nos alejamos. Las ofensas que más te duelen son las de tus hijos. No nos dejes entrar en la tentación que continuamente nos acecha y líbranos del malo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Lo queremos mucho. Y a todas las personas que han seguido este programa, gracias también. Y yo a ti, a Santiago y a todos ustedes. Dios lo bendiga, Padre. Gracias por todo. Cambio y fuera. Cambio y fuera.